Bienvenidos amigos de Cortes y Totales, comenzamos cuarta temporada ya en este proyecto Esther de innovación docente. Sí, Mario, lo hacemos como hemos dicho anteriormente, pues a través de esta plataforma nueva, a través de Twitch, de esta nueva red social que permite emitir en directo, emitir en streaming, que a nosotros nos gusta mucho en nuestras clases, ¿verdad? Hacer toda la información, la última hora en directo. Y lo vamos a hacer como siempre en esta asignatura de periodismo audiovisual, pues con la suerte de contar con colegas como Eva Fernández, corresponsal en Roma, aprendiendo sobre todo de su trabajo. Y no podíamos eso, como tú dices, comenzar con alguien mejor que con ella, porque bueno, acaba de regresar prácticamente del viaje que ha hecho con el Papa a Budapest y Eslovaquia. Es Esther, una de las periodistas que viajaban en el avión, la corresponsal de la cadena COPE. Sí, toda además a raíz de esa entrevista con el Papa que le concedía pues, a un comunicador de referente para nuestros alumnos, para todos, como es Carlos Herrera, en la cadena COPE, que fue posible, Eva, gracias a un duro trabajo tuyo, un trabajo de producción que nosotros siempre le decimos a los alumnos que es fundamental para poder contar esa información. Y bueno, pues tenemos la suerte además que nuestra invitada además es profesora del máster de radio de la cadena COPE, ¿no, Mario? Sí, profesora del máster, luego nos va a contar... De que Mario es director académico también, que hay que recordarlo. Pues Eva luego nos va a hablar precisamente de esa experiencia también docente. Así que Eva, nos alegra muchísimo el que nos acompañes hoy. Bienvenida a Cortes y Totales. Bueno, he de deciros que para mí es un auténtico honor porque también me estreno en esta plataforma y es un honor estar con vosotros, ¿no? Porque realmente en este aniversario, en este cuarto aniversario de Cortes y Totales, que os voy siguiendo desde Roma a lo largo de todo este tiempo, y además he de deciros que es un honor estar aquí con vosotros, con unos profesores como Esther y como Mario, que además sois los artífices, mirad, del libro de cabecera que tengo yo aquí para no olvidarme de cuál es mi profesión. O sea que prácticamente vosotros sois los que más controláis sobre el trabajo de un corresponsal, pero encantada de poder ayudaros. A todos los que nos estáis escuchando, a todos ya mis colegas, porque ando ya en tercero de carrera, que creo que casi todos, ¿no? Según me comentasteis, es la asignatura, ya prácticamente queda muy poquito para que todos formemos parte de este trabajo que nos encanta y que nos apasiona, que es comunicar. Oye, Eva, prometemos más que una pregunta al respecto, porque además sabemos que a ti no te gusta el protagonismo. Pero claro, tú ahora lo decía todo cuando volvías en el avión, ¿no? El Papa reconoce tu trabajo. Dinos qué pasó por tu cabeza cuando el Papa Francisco hizo esa referencia, porque te vimos en un vídeo agachar la cabeza y decir, tierra trágame. Tierra trágame y efectivamente un compañero de COPE, Jesús García Arcilla, me escribió un pequeño mensaje que decía, y yo no había detectado, pero él había escuchado que yo decía, madre mía, madre mía. Y Jesús, que es un poeta, decía, probablemente solo las madres saben entender estas cosas, ¿no? Y efectivamente, pues imaginaros, fue algo absolutamente increíble porque evidentemente el Papa Francisco, antes de irse, quería decirlo, quería lanzar un mensaje. Yo creo que a todos las personas, a todos los periodistas, y no solo periodistas, que están en una segunda plana, pero realmente haciendo que las cosas salgan adelante. Conocéis vosotros a tantos, o sea, yo me falta dedos en la mano, ¿no? De conocer a tantas personas que su trabajo es lo normal, por lo tanto, yo os aseguro que no sentía que hubiera hecho algo que no formara parte del trabajo. Y aparte de todo, fijaros, un detalle que os lo comento ahora porque yo no había caído con los nervios, y como eso tampoco está registrado en las grabaciones, los compañeros míos italianos me han dicho que las palabras iniciales del Papa son importantes, porque el Papa dice en italiano, y ahora quiero deciros como un fioretto. Un fioretto, yo pensaba, es lanzar una flor, traducido al castellano, ¿no? Lanzar una flor a una persona que está aquí con vosotros. Y un fioretto en italiano
vendría a ser como una especie de me he hecho una promesa. O sea, en Italia se dice hago un fioretto, pues por ejemplo en Cuaresma, no voy a beber vino en Cuaresma, entonces eso es un fioretto, ¿no? Entonces el Papa decía, me había hecho un propósito, me había hecho un voto, me había hecho algo que yo no quería dejar de decir en este viaje. Por lo tanto, a mí al pensar en eso todavía me ha impresionado más, ¿no? Es algo increíble que un papa pues diga algo sobre el trabajo de una persona, y vuelvo a repetir, en ese caso era yo, pero sabemos que lo había dicho porque lo quería decir, subrayando el trabajo de tantas personas, de lo que haréis vosotros, muchos de los que nos escucháis, que en la televisión, en la radio, todos somos un equipo, y aparentemente parece que hay trabajos nunca quiero decir de segunda fila porque eso está mal dicho, sino de estar en un paso atrás, a lo mejor de los que dan la cara, de los que salen a los micrófonos, de los que salen en primer plano en la tele, pero realmente ese trabajo a veces es más importante del que está sentado. Todo lo que se lleva, y precisamente hablamos de ese trabajo de la producción, ¿no? De la gestión de esa entrevista, que cómo se fragua una entrevista así, cómo se consigue, cuánto tiempo tuviste que estar persiguiendo al Papa para que por fin accediera a daros esa entrevista, ¿no? Con la cadena COPE y con Carlos Herrera. Sí. Bueno, pues fijaros, la verdad sea dicha que en esta entrevista nos tenemos que remontar a 8 años, porque el Papa va a cumplir 9 años de pontificado y Paloma García Ovejero, en cuanto pasaron los primeros meses, ya se lanzó a hacer la primera petición oficial de esta entrevista, ¿no? O sea que hablamos ya de 8 años y luego pues con ese intermedio que efectivamente Paloma vivió, la nombraron, como ya sabéis, la primera mujer que fue subdirectora de la Sala Estampa del Vaticano. Uh-huh. Y digamos que en cuanto llegué retomé con mucho énfasis, con mucha ilusión y como suelo decir, con una petición elegante, ¿no? Una petición elegante porque es verdad que en la vida es muy importante no ser pesada, aunque sí constante. Entonces utilicé la vía normal es la oficial, solicitarlo a la Sala Estampa de la Santa Sede, renovar la solicitud, recordar que estábamos en ello. Y bueno, pues evidentemente se sufría bastante cuando veíamos que el Papa concedía otras entrevistas y no eran a COPE. No solamente sufría COPE, sufrían otros medios de muchos periodistas, como os podéis imaginar, diciéndolo en un lenguaje gráfico, un periodista mata por tener una entrevista con el Papa, ¿no? Mata o hace lo que haga que hacer. Entonces, entre medias han llegado también cartas oficiales por parte de la cadena COPE, que yo misma me he asegurado de que quedaran sobre la mesa del Papa Francisco. Y bueno, pues digamos que esto ha sido constante, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pues en un viaje le entregabas al Papa una carta recordando de la petición. Tengo un par de fotos que recordé el otro día, muy graciosas, como aprovechando uno de estos saludos al Papa del Colegio Español, pues yo siempre que podía me colaba. Entonces voy con una especie, así tal cual, con una carta, con un sobre bajo el brazo, que era una de las múltiples peticiones de entrevista. Y todo se ha desarrollado, todo se ha acelerado este verano, porque quizás ahí es fruto de la intuición que todos los periodistas tenemos que tener. Sinceramente, yo ya había comenzado mis vacaciones en el mes de agosto, pero al seguir desde Madrid cómo se estaba en los medios italianos, cómo estaba todo el mundo escribiendo, el Papa está a punto de morir, tiene un cáncer terminal del que no nos han avisado y por lo tanto va a renunciar, tenemos un cónclave a las puertas, todo eso yo lo veía en Italia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues pensé,
Eva, es el momento o sea, que sería maravilloso que el Papa concediera una entrevista en estas circunstancias, porque nos vamos a ir a un viaje a Eslovaquia y todos mis compañeros de lo que van a estar pendientes y el mundo entero es de la salud del Papa, de preguntarle por la operación, de preguntarle... Bueno, pues entonces una vez más me decidí, escribí una carta muy breve, muy rápida, y esa carta finalmente llegó al Papa. A lo mejor las otras también habían llegado, pero quizás esta carta produjo en el Papa esa carta. Yo la escribí al Papa, no la escribí no la seguí por la vía oficial, sino que fue directamente al Papa, y el Papa pues probablemente comprendió que sí que era el momento adecuado para conceder una entrevista, y ahí es donde estuvo COPE. En el momento oportuno la puerta se abrió y vimos a Carlos Herrera sentado frente al Papa Francisco en esta entrevista que ha dado la vuelta al mundo. Madre mía, o sea que al final, fíjate, Mario, por la forma más tradicional que es una carta, en esta época en la que estamos de correos, de WhatsApp, ¿no? ¿Hubo algún filtro a esta entrevista? Porque no sé, no creo que os pidiera las preguntas, pero sí al menos los grandes temas, ¿no? ¿Quién te confirma que hay luz verde? ¿Fue el propio Papa el que te llama para deciros que adelante? Pues sí, la verdad es que sí, imaginaros, ¿no? Imaginaros cómo fue que de repente pues recibes una llamada del Papa, 2 llamadas previas que no había cogido el teléfono porque evidentemente estaba de vacaciones, y vi 2 llamadas a las 3:30 de la tarde, y como os podéis imaginar, yo sí que reconozco que ahí tuve un pálpito grande de que podía ser el Papa Francisco, y ya me quedé con el teléfono, y 1 hora después el Papa Francisco volvió a llamar. Reconocí inmediatamente la voz y le pregunté qué tal, cómo se encuentra. Evidentemente lo lógico, ¿no?, de una persona que se ha operado prácticamente un mes antes. Y entonces me dijo ya lo que contó en la entrevista: estoy vivo de milagro, ¿no? Me contó que había sido gracias a un enfermero, que había tenido esa intuición, que a lo mejor pues no habían tenido otros médicos, que con esto el Papa no quería desprestigiar a ningún médico, sino que pues eran partidarios de utilizar antibióticos. Y entonces, pues este enfermero animó al Papa a que se operara, y gracias a que se operó descubrieron algo que a posteriori hubiera sido más grave. Descubrieron que ella tenía parte del intestino necrosado. El Papa en esta llamada, como ya sabéis que es tan espontáneo, me dijo: tengo una cicatriz como si hubiera sido una cesárea de gemelos, pero no hubo gemelos, ¿no? Muy, muy, muy gráfico. Y entonces ahí la llamada también me decía que la operación no le habían quitado todo el honor que tenía. Dice: me queda algo de honor y sé que tengo una deuda con usted respecto a la entrevista, ¿no? O sea, que era consciente de que había mucho tiempo de petición tras esa entrevista. Y entonces, pues nada, lo que dijo fue: no lo tengo claro, que a mí me gusta mucho esta sinceridad del Papa, o sea, todavía no lo tengo claro. Yo lo quiero pensar, lo quiero rezar, la conveniencia de hacer una entrevista, no de concederla o no a COPE, sino de conceder una entrevista en este momento. Y entonces lo que me dijo: dígame usted los temas sobre los que quiera que conversemos, y entonces yo me lo voy a pensar, lo voy a rezar y le daré una respuesta. Y efectivamente, pues eso fue el paso siguiente. Muchas gracias, por supuesto, os podéis imaginar, muchas gracias, en fin. Y rápidamente ese cuestionario que se le había dado tantas vueltas, cada poco yo iba reactualizando ese cuestionario, ¿no? Siempre pendiente de que pudiera surgir en cualquier momento la entrevista. Y la verdad es que he de deciros que ese cuestionario nos lo planteamos en COPE como un cuestionario que pudiera hacer cualquier periodista de cualquier medio.
sin ningún tipo de suavidad porque fuera la cadena COPE, no. O sea, todas las cuestiones que eran de actualidad, algunas de ellas desagradables, el juicio del cardenal Becciu, asuntos de corrupción de la Iglesia, ¿qué queréis que os diga? O sea, no había pederastia, todos los asuntos que podían, la polémica que hubo por el tema de las misas tridentinas, todo eso estaba en el cuestionario. El Papa no puso absolutamente ninguna pega, ningún pero, este tema prefiero no, absolutamente nada. Que esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque preguntando a todos los que han entrevistado a ministros, a jefes de Estado, a primeros ministros, os puedo asegurar que las preguntas y los cuestionarios están más que adaptados, preparados, en fin, ¿no? Entonces a mí me parece que esto es increíble, ¿no? Ningún pero a ninguna pregunta ni a ningún tema. Qué bueno. Pues yo quería también hablar de tu labor como corresponsal, porque llevas ya 5 años, ¿no? Como corresponsal de COPE en Roma, una labor, la de corresponsal, que yo no sé si tú te imaginabas que ibas a vivir con tanta vorágine, además hacer ese tipo de información, que es todo un privilegio. Y no sé cómo se vive diariamente este trabajo. Y luego también me quedo con otra pregunta que no estaba preparada, pero yo quiero saber, ¿no? Como curiosa, ¿qué te dijo Carlos Herrera cuando le dijiste, oye, que vas a entrevistar al Papa? Queremos saber qué te dijo Carlos Herrera. Hombre, pues imaginaros, Carlos evidentemente esta pregunta, esta entrevista era muy esperada, ¿no? Como os digo, llevábamos mucho tiempo detrás de la entrevista y Carlos, desde que llegó, estábamos detrás de que Carlos pudiera hacer esta entrevista con el Papa. Entonces, pues imaginaros, pues una alegría tuvo inmensa. Ya es algo como, en el fondo, decir por fin, ¿no? Por fin, porque era muy esperada, y sobre todo pensar que llegó en un momento absolutamente maravilloso, porque que te llegue la entrevista justo cuando inauguras la temporada, parece que está todo organizado y predispuesto. Siempre Carlos Herrera ha querido comenzar normalmente la entrevista con la temporada con un bombazo, y esto fue un bombazo que se nos fue, se puede decir que de las manos, ¿no? Por la repercusión internacional que vuelvo a decir que ha tenido. Esta pregunta. Luego se pregunta. Estamos encantados porque tenemos gente que está viendo el directo, y ya para nosotros eso es, vamos, yo ya me han hecho madre otra vez, y a Mario Padre otra vez. Entonces aquí está Jesús Tobarra, que te va a leer alguna de las preguntas que nos hacen, ¿no? Estupendo. Muy bien, Jesús, adelante. Gracias. Un poco la voz de los que no tienen voz. Yo creo que no. Nuestro compañero Carlos González te quería preguntar si es preferible que el entrevistado conozca las preguntas de una entrevista. Estabas hablando antes de dar a conocer los temas. Claro, yo creo que a nosotros los periodistas nos preferimos que no. Preferimos que no lo sepan, porque así queda esa parte de emoción, de sorpresa. A ver, tenemos que pensar que en el caso de un líder espiritual como es el Papa Francisco, es que aunque no hubiera pedido, yo creo que se las hubiera pasado, porque me parece que es una cuestión de delicadeza, de poder. Lo importante es la eficacia de la entrevista. Entonces casi es una respuesta a la confianza, ¿no? A la confianza de alguien, en este caso concreto el Papa Francisco. Yo, si no hubiera pedido los temas, a mí me hubiera gustado que él los supiera, porque además es que redunda en beneficio de la entrevista, ¿no? Una entrevista en la que se tiene claro qué se quiere decir, pues es mucho mejor. Aparte de todo, la entrevista estaba abierta, todos conocemos a Carlos Herrera, o sea que siempre podía surgir, podía haber cualquier tipo de repregunta, de novedad. El Papa Francisco está acostumbrado en las audiencias
en las ruedas de prensa que tenemos al finalizar los viajes, el Papa no sabe las preguntas, ¿no? Pero es muy distinto eso a una entrevista que se hace en profundidad, ¿no? De 1 hora y media. O sea que aquí yo hubiera hecho todo lo posible para que el Papa supiera los temas de la entrevista, porque considero que era mejor para todos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Mateval, no sé exactamente cuál es su nombre. Yo creo que es Marta, que era una alumna que tuvimos en el Máster del Mundo. Creo que es Marta. Es una pregunta de Marta que dice, ¿qué consejos nos darías para hacer buenas preguntas? Ay, Marta, qué pregunta tan interesante. Fíjate, evidentemente, para hacer buenas preguntas, en primer lugar, conocer muy bien al entrevistado y no ponerte censuras a lo que te gustaría saber, sino saber preguntar con respeto, ¿no? Y procurando que esas preguntas no sean del montón, ¿no? Que marquen, que sean algo distinto. Hay algo que he hecho siempre, Marta, es de esos periodistas, de esos entrevistadores que te entusiasman por la originalidad, las preguntas, yo procuro leerles mucho, aprender y ver cómo dices, por favor, qué forma tan magistral de preguntar lo que has estado leyendo previamente en un montón de entrevistas, y sin embargo él con 2 palabras o ella con 3 palabras consigue sacar del entrevistado lo mejor, ¿no? Yo creo que si tienes pasión por tu trabajo, si tienes pasión por la entrevista, si te entusiasma esa persona a la que vas a entrevistar, creo que puedes hacer preguntas frescas, interesantes y que enganchen, siendo muy honestos con el entrevistado y siendo muy honestos con la audiencia que va a escuchar o va a leer esta entrevista. Bueno, era María Teresa, que nos hemos equivocado, que es una Valdivia, porque pensaba que era Marta, o sea, que nos hemos equivocado. Alumna de teatro. Además se llama María Teresa con Z, que nos cuesta mucho decirlo, ¿verdad? Pero lo decimos. Gracias, María Teresa, por esa pregunta. Eso, gracias, María Teresa. O sea, Eva, que te he bautizado Marta, pero no me lo tengas en cuenta. Porque ¿sabes lo que pasa? Que claro, los perfiles, mira, Mario, el siguiente que lo va a leer Jesús es de Grimberg. Es de Grimberg. A saber quién es Grimberg. Pues fíjate. Por suerte yo sé quién es. Tú lo sabes, claro. Sí. Por eso le hemos traído a Jesús, porque se conoce los seudónimos. Bueno, conozco estos dos porque sé quiénes son. Vale, ánimo, con Grimberg. La siguiente pregunta, que tiene un poco que ver con este tema de las nuevas redes, con los motes y tal, que la dice Fernando. Buenas tardes. ¿Cree que en un futuro habrá profesionales de la información en esta plataforma de directos como los hay en la radio y televisión? Sí, por supuesto. Yo creo que lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Como grandes personas de los medios, algunos, no todos periodistas, ¿no? Pero que realmente consiguen dominar el lenguaje de estas nuevas posibilidades que nos ofrece el mundo de la comunicación. Yo creo que estoy segurísima de que vosotros mismos, Cortes y Totales, estáis aquí esbozando un nuevo camino, ya lo habéis hecho, sois youtubers, los 2 profesores, Esther y Mario, y yo creo que sin darles, o sea, hay que darles una importancia justa. No podemos perder nunca de vista los cauces habituales, los normales de la comunicación, ¿no? Pero sin duda se están convirtiendo en un instrumento imprescindible para seguir comunicando, que es realmente a lo que a nosotros nos interesa. Y si se trata de comunicar, nos da igual hacerlo pues a través de Twitch, a través de una entrevista en un periódico, a través de un programa de radio, ¿no? Lo importante es estar conectados, avanzar y no perderlos de vista y, por supuesto, no despreciarlos en absoluto, sumar. La idea de sumar en la comunicación creo que es muy importante. Pero vamos a retomar el tema de la corresponsalía que dejábamos antes, que te preguntaba si te parece pues totales, ¿no? Esther te preguntaba. Sí, totales y el esporte, ¿no? ¡Ay, me encanta!
¿no? Dice, no sé lo que es, pero me encanta. Digo, sí. Pero totales por precisamente ejercer la profesión en un lugar como, bueno, pues como Roma, el Vaticano, que lógicamente son vistas pues con lupa, ¿no? En una cadena como CUPE. Con esto se toca el techo del oficio con una corresponsalía como esta. ¿Qué es eso de ser vaticanista, que se oye tanto y que quizá tú nos lo puedas explicar de una forma sencilla para todos los que nos escuchan, que parece un término muy pomposo? Muy bien. A ver, espero que lo de tocar techo, de modo personal, efectivamente, fijaros, he de deciros que lo de tocar techo yo hace mucho tiempo que consideré que había tocado techo porque en mi día a día en la radio normal, las redacciones de Madrid, os aseguro que forma parte de lo que os digo. Si os entusiasma un medio como es la radio, yo estaba feliz en ese sentido, tocando techo. Lo que no quiero es tocar nunca techo en cuanto a expectativas, a sorpresas, a que la vida me siga sorprendiendo y que espero morirme sin haber tocado techo, en ese sentido, ¿no? Me encantaría no dejar nunca de ser feliz con esta profesión y hasta lo digo y me emociono. Pero es que creo que tenemos mucha suerte, ¿no? Evidentemente a mí me pilló a una edad ya madura el venirme al Vaticano, venirme a Italia. Entonces, bueno, pues quizás no contaba con ello, ¿no? Por lo tanto, la vida me ofreció un regalo, me ofreció una sorpresa, me ofreció algo que creo que casi lo puedo yo llamar misión, porque la corresponsalía de COPE en Roma tiene una doble vertiente, la de Italia y la del Vaticano, que puedo deciros que te transforma la vida al completo porque supone estar conectada pues prácticamente toda la jornada. Con esto no quiero dármelas de ay, cómo trabajo, no, hay mucha gente que trabaja igual, pero o más, pero es verdad que supone estar muy pendiente de todo lo que ocurre en el Vaticano, que eso es lo que se considera ser vaticanista, personas, entre comillas, especializadas en el Vaticano, porque he de deciros que yo creo que estoy empezando a enterarme de qué va el Vaticano ahora, a los 5 años. Por lo tanto, es una corresponsalía que requiere tiempo, que requiere dosis de lectura, los documentos papales, exigen un tiempo de profundización que a veces el ritmo rápido que tenemos en la radio no nos lo facilita. Por lo tanto, esto supone que por las noches o hay que madrugar o los fines de semana hay que dedicar tiempo para enterarte un poco de qué va esto, ¿no? De qué va el ser vaticanista. Digamos que un vaticanista es aquella persona que está especializada en las cuestiones del Vaticano y que por lo tanto salta una noticia o comienza el juicio que va a comenzar la semana que viene al cardenal Becciu y sabe de qué van los tribunales vaticanos, qué supone una sentencia, qué significa cuando el Papa dice esta frase, pues hay que contextualizarla porque tiene que ver con que lleva varias semanas diciendo lo mismo, luego tiene una preocupación en concreto, por ejemplo, por Europa, como puede ser ahora, que lleva mucho tiempo hablando y subrayando el papel que Europa tiene que tener, ¿no? Entonces Mario, o cortes o totales, estar en el Vaticano supone un plus de disponibilidad y aparte de todo en COPE también requiere, ¿cómo os diría? Bueno, pues es un trabajo de marketing, como digo yo, ¿no? Trabajos de representación, ¿no? Al pensar que cada semana, cada día acuden a Roma por distintos motivos, cardenales, obispos, portavoces de organizaciones eclesiales, políticos, agentes sociales. Tengo ahora mismo, justo antes de comenzar, una persona de prensa de una ciudad de España va a hablar, me va a llamar después porque van a venir probablemente en noviembre a Roma, el alcalde de esa ciudad,
y entonces pues quiere contactar con periodistas. Entonces, digamos que esta corresponsalía incluye estar pendiente del Papa esta mañana a la audiencia y paralelamente ir gestionando otros asuntos. Además, por supuesto, de lo mejor del día, que es estar hoy con vosotros, ¿no? Que esto es el regalo que he tenido hoy, estar con vosotros. Pero bueno, la corresponsalía de COPE, sí. Déjame que le diga a Esther y que le diga a Jesús y a todos los que nos están viendo que Eva es una gran embajadora, aunque ella diga que no, en Roma. Cuando uno llega allí y acompaña a los alumnos del máster de COPE todos los años, pues se da cuenta de, efectivamente, de los contactos que tiene un corresponsal y de la representación, eso que hablaba ella del marketing que hace, no solo de la cadena, sino de eso sí que es marca España. Marca España, ¿no? Pues fíjate que va a ir te aviso ya, que va a ir a verte, no se lo comentaba a María, porque como aunque compartimos clases, pero no tenemos ni tiempo para hablar de ciertas cosas, hay una alumna que está, Belén Sánchez Bermúdez, que ha estado de prácticas este verano en la cadena COPE. Bueno, pues ella se ha ido a trabajar, porque terminó el año pasado Derecho y Periodismo, a una agencia de noticias a Roma y quiere conocerte. Entonces ella quería estar hoy en el chat, que me ha dicho, es que justo vuelo a esa hora. Es verdad. Y le he dicho yo, bueno, pues no te preocupes, que yo se lo digo. Mario seguramente... Lo hemos seguido hoy en las redes sociales y he visto yo que viajaba a chino, así que ya la tienes casi. Todo esto es una historia de amor, porque salió con un chico italiano, aprendió italiano, que para algo valen también las relaciones personales, y al final se va a trabajar allí y le gustaría mucho conocerte, así que seguramente que contactará. Nos encanta Twitch para contar la vida. Así está, es que... Efectivamente, esto es maravilloso, pues estaré encantada de conocer a Belén, que tiene un novio italiano. Perfecto, ya te... Bueno, vamos a las 2 o 3 últimas preguntas, porque Eva tiene que porque trabajar, eso es verdad, que te tienes que marchar ya, ¿no, Eva? Y tendrás mucha prisa también. Estábamos pensando también en que le dijeras a los alumnos, porque hay muchos, ¿no?, que quieren ser corresponsales. Has mostrado antes el libro que escribimos hace unos años, las 5 W del corresponsal. ¿Qué características tiene que tener un buen corresponsal para poderse dedicar a esto, aparte de la dedicación que has dicho que hay que tener, esa constancia 24 horas al día, pero qué tiene que tener de especial un corresponsal? Bueno, pues quizás hay que estar acostumbrado a vivir a sobresaltos, ¿no? Esta me parece que es la característica principal, ¿no? Antes, también en una redacción normal se vive ese sobresalto de la noticia ante el teléfono, ante el ordenador, pero ahora tú estás, un corresponsal en solitario es quien tiene, bueno, que trasladarse al lugar donde se va a generar la noticia, además intentando que sea lo antes posible, ¿no? Es un trabajo de búsqueda, como todos tenemos que estar pendientes, ¿no? Cualquier periodista, ¿no? De intentar buscar la noticia para a lo mejor no contar lo mismo que cuenten los otros corresponsales, ¿no? Que eso tampoco es propio del corresponsal, porque tenemos que tenerlo todo, ¿no? Pero realmente este trabajo, ¿no?, de estar pergeñando temas de interés para la radio, para 13, para la página web, ¿no? Creo que un corresponsal, he visto que es una especie de self-service, un trabajo de self-service en el que tú mismo buscas, gestionas, editas tus contenidos, a veces no en las situaciones más favorables que te puedes imaginar, ¿no? Hay que seguir ese instinto, ¿no?, de saber encontrar historias, hay que saber mirar, hay que saber asombrarse. Cada día el trabajo de un corresponsal, esté donde esté, se convierte en un reto, ¿no? Y hay que procurar mantener siempre viva esa llama que te permite seguir vibrando ante las nuevas noticias que te puedas encontrar en la jornada, ¿no? Y luego, pues no sé, yo, por ejemplo, como anécdota, ¿no?, creo que a ser corresponsal se comienza tirándote a la piscina y a veces las anécdotas personales son muy gráficas, pero siempre lo cuento. En mi caso no hubo más remedio, porque sin apenas tiempo para digerir este repentino cambio profesional y sin conocimientos de italiano, que en mi caso no tuve un novio italiano, ¿no? Bueno, pues ocurrió el terrible terremoto en la Italia central. ¿Os acordáis que en Amatrice pues dejó nada menos que 299 metros, ¿no? Metros muertos, ¿no? Entonces ahí
Ahí es cuando me estrené en esta corresponsalía en medio de las ruinas. Yo nunca había estado en un terremoto, en medio de la búsqueda desesperada de supervivientes. Claro, jamás olvidaré esos días, jamás los olvidaré, porque me estrené como corresponsal con una cobertura que me sirvió de lección, ¿no? Para ver cuáles iban a ser las reglas de ese nuevo juego en el que llegaba yo a Italia, ¿no? Y me permitió pues conocer a unos compañeros maravillosos, que creo que todos los corresponsales, al no tener redacción, están muy unidos entre sí. No sé si les ocurrirá, ¿verdad? No tengo otras experiencias. Mi única experiencia es Italia. Yo me acuerdo que Lorenzo Milá, cuando llegué, me preguntó ¿en qué otras corresponsalías has estado? Porque claro, ellos normalmente, los corresponsales suelen cambiar de país. Y dije, pues Madrid, la corresponsalía de Madrid. Y efectivamente, ¿no? Se crean unos lazos de unión increíbles porque entre nosotros no hay competencia. Lo digo en Italia, lo que yo conozco, no hay competencia, sino ganas de unidad, de ayudarnos, ¿no? Entonces, pues ahí estamos intercambiándonos información, avisándonos, oye, sabes esto, te has enterado de esto otro. Es algo muy bonito, de verdad, muy bonito, porque esta unidad entre competencia me parece que es un aprendizaje, ¿no? Y yo creo que es también otro de los regalos que me he encontrado en Italia, en Roma, ¿no? El compañerismo de los otros corresponsales de cualquier medio de comunicación. Qué bonito es el fair play, Jesús. Bueno, ibas a hacerle una pregunta más a Eva. Sí, porque, bueno, ahora estamos viendo, precisamente este es un ejemplo de cómo están evolucionando los medios y ahora la radio también se ve. Entonces te quería preguntar un poco cómo te has adaptado a este trabajo, aunque sea en la radio, llega a ser más multimedia y en ocasiones tiene que estar preparado también para salir en la cámara. Efectivamente, sí. Esto vino todo en el pack. Pensando que además en mi caso me había gustado siempre estar detrás del micrófono. Cortes, o sea, Mario, que me conoce más de la redacción, sabe que normalmente era lo que yo he hecho siempre, estar detrás. Por mucho que intentaran, oye, ¿por qué no? Yo escribo esto y tú lo cuentas. Me encanta escribir, procuro seguir haciéndolo cuando puedo. Y entonces, bueno, pasas de eso a tener que ser, como ya sabéis, somos ahora multimedia. Entonces, la radio, 13, la multimedia, vídeos. Entonces, pues esta vorágine que al principio me parecía como una especie de pesadilla, de repente te ves envuelta en ella, consigues incluirla dentro de tu forma de comunicar. O sea, en un viaje estás con el micrófono, que lo tengo aquí al lado, el micrófono de COPE, de repente te pones el vídeo con el palo selfie, cambias el micrófono de COPE por el de 13 o haces un vídeo. Bueno, es muy divertido, ¿no? Esta especie de periodista multimedia, que en concreto es como trabajamos ahora mismo en COPE, hace gracia a otros medios porque normalmente no es lo habitual, no es lo habitual. Entonces, hay gente que queda en los viajes, por ejemplo, está un poco alucinada, ¿no? De ver de repente esa especie de cambio, que la posibilidad de hacer de todo, y es muy divertido. Por ejemplo, imaginaros, en los viajes papales pues va la CNN, la BBC, todos con su cámara, con el productor, con el redactor, y ahí todo, no sé qué, y entonces ahí me veis ahí con el palo selfie chupando la luz de sus focos cuando puedo, que me dejan una esquina para al menos tener luz, me hacen un huequito, está la CNN retransmitiendo tal, y de repente pues estamos ahí, COPE y 13, chupando la lucecita como podemos, pero salimos adelante y es un aprendizaje. Yo estoy feliz porque realmente sigo aprendiendo cada día, y me parece que es algo que con lo que yo no contaba, quizás, ¿no? Hace unos años no contaba con que podría ser capaz de estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, casi el día a día, que no te planteas que estás haciendo nada en particular, ¿no? Pues nos quedan dos cuestiones. Yo quiero hacerte una antes de hacer la última que te preguntan nuestros espectadores en este momento.
Y es que has hablado antes de que escribes, y escribes muy bien, por cierto, ¿eh? Eres doctora en filología, decíamos que eres profesora del Máster COPE de radio, porque ahora también lo eres cuando viajamos allí todos los años y bueno, pues haces esas clases como corresponsal. Cuando estabas en Madrid, impartías en nuestro máster guión, redacción creativa. ¿Es también, Eva, esa otra faceta también que te complementa a la de la docencia? ¿Cuándo te gusta? Totalmente, Mario. Es que he de deciros que prácticamente antes de venir era lo que más me hacía vibrar, lo digo sinceramente. Las clases en el máster de radio, estaba deseando que llegara ese momento de impartir las clases, porque creo que no hay nada más bonito que poder ponerte en la sintonía de alguien que ha sido como tú hace unos años y poder transmitirles con ilusión la mejor forma de trabajar en la radio, que era mi cometido, con redacción creativa, que parece que no, pero evidentemente si no sabes escribir bien va a ser muy difícil que sepas hablar bien en la radio, por mucho que tengas una voz privilegiada y que tengas esa suerte de haber nacido en serie de fábrica con una voz privilegiada. Si eso no va apoyado con la posibilidad de hacerte buenos guiones, y bueno, pues pierdes una ocasión muy grande, ¿no?, de triunfar en todos los sentidos. Entonces, para mí, la docencia, os aseguro que es una de las partes más maravillosas de mi vocación como periodista. Ojalá pudiera, cuando se termine esto, pudiera seguir transmitiendo lo que sé a la gente y la gente disfrutara, porque para mí eso, cortes y totales, Mario y Esther, para mí eso es, como decía, una satisfacción tan grande notar que a lo mejor tú estás aportando algo y que esa persona que tiene tantas ganas de aprender, como nosotros nos ha pasado, ¿no?, que todos pensamos, he pasado algunas horas en la universidad que realmente he perdido el tiempo, lo sabemos todos, que hemos perdido en algún momento el tiempo, pues porque no nos llenaba, porque no terminaba esa persona, ese profesor, de entrar en sintonía con nosotros. Bueno, pues saber que a lo mejor puedes aportar, puedes sumar y que les interesa. En mi caso me pasaba corrigiendo ahí, venga a corregir, venga a hacerles escribir y venga a corregir. Venga, y que luego pues te dijeran que le habían aprendido, pues maravilloso para mí, Mario, maravilloso. Me encanta la docencia, o sea que os envidio. Y te esperamos aquí para cuando vuelvas ya tu corresponsalía para que lo sigas haciendo. Bueno, gracias. Y acabamos con ello esta interesantísima transmisión. Sí, que nos han dado las gracias, por cierto, Fernando, María Teresa, que se anima a hacer otra pregunta. Sí, la última pregunta, la de María Teresa otra vez. ¿Es posible ejercer la labor corresponsal y a la vez tener tiempo para el ocio, la familia y los amigos? Es un poco complicado, lo digo sinceramente, es un poco complicado. Al principio era lo que más personalmente me costaba, el que no desconectaba nunca. Porque tener en cuenta que en COPE el fin de semana se sigue hablando del Papa o de Italia, lo que surja, y a veces los fines de semana hay incluso más trabajo que de forma habitual. Entonces, eso al principio costaba no tener tiempo libre, pero como todo en la vida consiste en ir encajando todo, ¿no? En ir encajando y en saber, bueno, pues que a lo mejor para mí un sábado por la tarde, que a lo mejor como hay fútbol en COPE y tendría que ocurrir pues una catástrofe o algo tremendísimo, ¿no?, para que se interrumpiera el fútbol, no solo en COPE, sino en cualquier emisora del mundo, porque en Italia hay fútbol igual. Bueno, pues para mí esa tarde de sábado, ya me cunde como si estuviera un fin de semana, lo digo en serio. Ya aprendes, o sea, haces de todo, haces la compra, limpias la casa, te da tiempo a irte a un cumpleaños de alguien, en fin, das un paseo. Por lo tanto, creo que como estoy feliz, me encanta el trabajo, hay tiempo para el ocio y te puedes apañar perfectamente, ¿eh?
Y además te llevaste el reconocimiento a los compañeros de Deportescope, porque les puse en clase a los alumnos la entrevista que te hizo Juanma Castaño, que además fue un detalle, ¿no? También recibir ese aplauso de los compañeros en directo. Pues qué interesante. Sí. Nos vamos a quedar con esa, de las muchas e interesantísimas cosas que nos has dicho, ese deseo de mantener, ¿no? la llama, pues que nos haga vibrar de este precioso oficio que es el que tenemos y que tú, pues, de verdad, llevas a cabo también en Roma, lo hiciste también en Madrid y es un gusto seguir escuchándote, viéndote y sobre todo, pues, disfrutando de tus consejos y de tu amistad, Eva. Y aprendiendo de Eva en la radio, que es así como se llama en Twitter. No te he visto en Instagram, Eva. ¿Qué pasa? No. ¿En Instagram? Pues es que ya es lo único que me faltaba. Ya algún día venís a Roma y me asesoráis, pero es que simplemente con Twitter yo creo que me moriría. No tengo tiempo, de verdad, no tengo tiempo. Me gustaría, pero es imposible. Hay que seleccionar. Nosotros vas a triunfar en Instagram, vas a triunfar en YouTube, aquí en Twitch, así que muchísimas gracias por ser nuestra primera invitada, porque de verdad que teníamos muchas ganas. Te deseamos lo mejor, Eva. Un beso muy fuerte. Gracias, amigos. Un honor ha sido estar aquí con vosotros y de verdad que enhorabuena por el trabajazo que hacéis, por la ilusión que ponéis absolutamente en todo. No habéis dejado de tener esa ilusión en ninguno de los años que os conozco y al contrario, vais increciendo y por lo tanto os doy la enhorabuena. Vuestros alumnos, los que nos estén escuchando ahora y sean vuestros alumnos, tienen una suerte envidiable de estar con vosotros y de teneros como profesor.